Bendiciones, hermanos, estamos contentos de que nuevamente pueda estar con nosotros en la casa de bendición. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 13, verso 9, el que tenga oídos para oír, que oiga. Hoy el Señor nos ha dado la oportunidad de poder escuchar y aprender de su palabra. La semana pasada el pastor estuvo hablando acerca de la actitud correcta que debemos de tener cuando aprendemos de la verdad. O sea, cuando aprendemos de la palabra de Dios, cuando escuchamos la palabra de Dios. El pastor estuvo hablando acerca de un ejemplo que nos dio de cuando usted habla con una persona y la persona, usted le está hablando y la persona tal vez está mandando un texto o está viendo el teléfono o está viendo Facebook y usted está hablando a esa persona, pero tal vez esa persona está pensando en algo más, en otra cosa, o está distraída con su teléfono, y realmente esa no es una actitud correcta para escuchar a alguien. El Señor pide que nosotros lo escuchemos con una actitud que sea correcta. ¿Y cómo nosotros podemos hacer eso? Realmente la única manera de poder estar listos para escuchar la palabra de Dios es organizándonos, organizando nuestras actividades, organizando nuestro tiempo y muchas veces dejando de hacer cosas que tal vez nosotros creamos que son buenas, pero que son cosas que también nos evitan poder escuchar y atender atentamente a la palabra de Dios. Entonces, la actitud que nosotros tomemos para escuchar la palabra de Dios define realmente si nosotros queremos realmente aprender de Dios. Pero aprender de Dios y escuchar con la actitud correcta no es suficiente. Además de tener una actitud positiva, una actitud atenta y una actitud deseosa de escuchar, necesitamos obedecer la palabra de Dios. Me gustaría que leyéramos en Mateo capítulo 7, verso 21, y dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Al nosotros escuchar este versículo, de verdad que enfrentamos diferentes emociones. Algunos podemos tener un poquito de miedo, otros nos podemos preocupar un poco, porque realmente el versículo dice no todo, o sea, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Alguna vez usted se ha preguntado qué realmente el Señor quiso decir el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos? O sea, muchas veces nosotros pensamos que hacer las cosas correctamente, o muchas veces nosotros pensamos que nosotros estamos haciendo algo bueno, creemos que estar haciendo eso significa que nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Vamos a leer Isaías capítulo 1, versos 11 al 15, y voy a entrar un poquito a estos versículos para que podamos profundizar qué significa hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Y vamos a comenzar con los primeros versículos que leímos. Y el Señor habla de sacrificios. Muchas veces, cuando hablamos de sacrificios, muchas veces nosotros pensamos que con llegar todos los días a la iglesia y a los estudios bíblicos o a los domingos o las casas de bendiciones, ya nosotros estamos haciendo lo suficiente, porque a veces estamos cansados y dejamos todo y lo vamos directamente a la reunión, y realmente es bueno, pero la actitud por la cual lo hacemos, eso es la diferencia. O sea, el Señor quiere que nosotros hagamos estas cosas, pero que las hagamos porque lo amamos a Él, no porque alguien nos está obligando, o porque los pastores los van a regañar, o porque el líder me tiene que mirar, o porque si no hago esto me voy a ir al infierno. El Señor quiere que nosotros, si servimos como servidores en la iglesia, si nosotros ayudamos a limpiar la iglesia,
o si nosotros somos maestros de niños y cuidamos niños, lo hagamos porque realmente en nuestro corazón existe un amor y un anhelo a obedecer la palabra de Dios. Y el Señor aquí le decía al pueblo de Israel sacrificios, y esos son los sacrificios que nosotros muchas veces hacemos. Pero la intención del sacrificio que hacemos, ¿a qué se debe? ¿Qué hay realmente en nuestro corazón? Porque muchas veces nosotros hacemos todas estas cosas, pero nuestro corazón está lleno de amargura, nuestro corazón está lleno de falta de perdón, nuestro corazón está lleno de odio, y eso no le agrada al Señor, que nosotros hagamos todas estas actividades que realmente son actividades buenas, pero con la intención del corazón, una intención que va en contra de la voluntad de Dios, en contra de lo que Dios realmente quiere que seamos. Y después el Señor habla de algo muy importante, holocaustos, o sea, el Señor habla de la adoración. El Señor dice que nosotros muchas veces venimos, sí, nosotros adoramos, pero lo estamos haciendo con intenciones también que a Él no le agradan. Porque el Señor dice aquí, cuando extiendan vuestras manos, cuando nosotros le alabemos, dice el Señor, yo esconderé mis ojos, no los va a mirar. Y después dice, Señor, cuando nosotros oremos y oramos y oramos y oramos, Él dice el Señor no los va a escuchar. Entonces para Dios, hacer la voluntad de Dios significa que nosotros las cosas que vamos a hacer, no las vamos a hacer porque alguien nos está forzando, no las vamos a hacer porque nosotros queremos ser mejor que nadie más o porque alguien nos está viendo. Las vamos a hacer porque realmente en nuestro corazón está el deseo y la voluntad de amar a nuestro Dios y poder hacer su voluntad. Vamos a comenzar primero con la primera pregunta que está aquí, que me gustaría que contestaran con sus líderes. Dice la primera pregunta, ¿qué emociones siente cuando lee estos versículos de Mateo 7 y de Isaías? ¿Por qué? Y después de esta pregunta vamos a hacer el primer ejercicio que dice, vuelva a escribir Isaías capítulo 1, verso 11, basándose en su propia experiencia con la iglesia de hoy. Vamos a tomar una pausa y puede hacer esta pregunta y este ejercicio con su líder. Amén. En el Sermón del Monte Jesús enfatiza realmente y nos deja claro en qué podemos diferenciar un discípulo que es genuino y un discípulo que es falso. Jesús dijo que nosotros por sus frutos seríamos conocidos. El Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. A lo mismo que Isaías capítulo 1 lo está diciendo lo mismo el Señor. Nosotros debemos de buscar la presencia de Dios con un corazón limpio, un corazón que tenga intenciones realmente de poder amar y obedecer a nuestro Señor. No podemos hacer las cosas por fuerza, que es a la fuerza, que lo estén diciendo las cosas a la fuerza. No podemos hacer las cosas por envidia, no podemos hacer las cosas solo para que los vean, porque tarde o temprano el que escudriña el corazón es Dios. Y realmente el Señor dijo en el versículo que acabamos de leer que no todos, aunque digan Señor, Señor, entrarán a los reinos de los cielos. Es necesario que nosotros los escudriñemos y realmente sepamos qué hay en nuestro corazón, qué intenciones hay por las cuales hago tal cosa. Escudriñarme y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a poder nosotros llevar una vida de obediencia, pero una vida de obediencia por amor, porque Dios ha hecho tantas cosas por nosotros. Nosotros somos siervos, pero somos siervos por amor, esclavos por amor a Dios, porque Él es el que nos ha amado y dio a su Hijo unigénito por nosotros. Quiero que por favor hagamos el segundo ejercicio y dice, lea Isaías capítulo 1, versos del 16 al 20. ¿Qué clase de fruto por seguir ¿Qué clase de fruto por seguir a Dios se mencionan en estos versículos? Amén. Vamos a hacer una pausa. En Gálatas capítulo 5, versos del 22 al 23 dice,
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Entonces aquí el Señor nos dice que a medida que nosotros vayamos obedeciendo su palabra, a medida que nosotros vayamos entregándole todo a Él, el Espíritu Santo va a ir dándonos esos frutos que son necesarios para un verdadero discípulo. Recuerde que hacer discípulo del Señor no solamente es hacer cosas que a nosotros creemos que son correctas. Tenemos que buscar la voluntad de Dios, tenemos que hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que es lo más importante. Entonces, vamos a terminar con las últimas, la pregunta número 2 y la pregunta número 3. ¿Cuáles elementos del fruto del Espíritu son más evidentes en su vida? ¿Cuáles elementos del fruto del Espíritu son menos evidentes en su vida? Estas preguntas nos van a ayudar a autoexaminarnos y realmente pedirle la ayuda del Espíritu Santo para que podamos producir esos frutos que necesitamos diariamente en nuestra vida. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche en Casa de Bendición y pidámosle al Espíritu Santo que Él sea el que tome control de nuestra vida diariamente. Amén. Que el Señor los continúe bendiciendo.